Bueno, chiquillos, sean bienvenidos a esta nueva sesión que vamos a ir hablando sobre análisis técnico, un poquito más de tecnicismo, vamos a ver Fibonacci, vamos a ver tendencias, vamos a ver zonas, vamos a ver indicadores también, algunos indicadores muy buenos como el RSI, entre otros indicadores que son bastante buenos, que por lo menos yo no utilizo todos, pero sí hay algunos que me sirven bastante para poder determinar ciertas tendencias, temporalidades, entre otras cosas. Así que, bueno, sin más, espero se encuentren todos bien. Saludos a los de YouTube que ven esto diferido y grabado. Hoy día es sábado 11 de febrero, son las 11 de la mañana. Y vamos a comenzar entonces hablando un poquito de gráficos. Vamos a ir viendo si ustedes quieren ver alguna empresa en general que quieren que analicemos técnicamente. Me lo van comentando ahí en el chat y vamos revisando alguna empresa que a ustedes les interese. Y así también vamos viendo el análisis técnico que vamos a ir haciendo y cómo poder explicar. ¿Vale? De primero vamos a partir un poquito con dólar, que quizás es lo que más entendemos los chilenos en este caso. Así que vamos a ir viendo de inmediato al tiro. Vamos a borrar el gráfico, eliminar dibujos y vamos a hacerlo completamente de nuevo. Bueno, lo más importante es entender las temporalidades. El mercado es solamente uno solo. Obviamente va a ir cambiando de acuerdo a las temporalidades que le coloquemos. Por ejemplo, si colocamos una semana, el gráfico cambia, pero los precios son los mismos, ¿vale? Solamente que al colocar una temporalidad más pequeña, vamos a ir colocando menos, o sea, perdón, más detalle, vamos a ir agregando más detalle en cuanto a velas, en cuanto a quizás soportes, resistencias, van a ir variando mucho, mucho, mucho lo que nosotros vamos a ir viendo con respecto a las temporalidades. Dame un segundito aquí. Ahí sí. Ya. Bueno, por ejemplo, el dólar, vemos claramente que tuvo una tendencia alcista muy, muy fuerte, bastante prolongada, si se dan cuenta, empezó desde el día 3 de junio del 2022 y terminó después de casi un poquito más allá de un mes, el 14 de julio del 2022, donde llegó al máximo de los 1.056 pesos el dólar. ¿Vale? Entonces, de ahí vino la tendencia bajista, de ahí acumuló un poco y de ahí viene cayendo hasta la fecha. ¿Qué podemos trazar acá? ¿Qué podemos ver? Primero es entender la tendencia, que estamos en una tendencia bajista y está llegando prácticamente a un suelo, a un piso yo le llamo, y el piso lo vamos a identificar ¿por qué? Porque son zonas en las cuales el nivel rebota. El nivel el cual rebota el mercado siempre son niveles en los cuales el precio ya estuvo, o sea, es decir, el mercado tiene memoria. Podemos entender que el mercado tiene memoria porque siempre va llegando a niveles en los que ya estuvo antes y los va superando o los va respetando. En este caso, por ejemplo, tenemos que el dólar llegó a los 700, podemos decir 780, y el piso que teníamos nosotros, que es el piso anterior del 28 de marzo del 2022, eran los 772, ¿vale? Aproximando los 770. Entonces, ¿qué pasó acá? El mercado no intentó ir a buscar esos niveles, sino que rebotó antes, previamente en los 779, y empezó a subir, tener tendencia alcista hasta los 810 aproximadamente, que llegó la semana pasada. Entonces, el mercado ha fluctuado en estos niveles de acá y podemos trazar una línea de tendencia para ir fijando y que nos quede más claro mucho más la tendencia bajista que tenemos acá y marcamos los puntos más altos. Por ejemplo, marcamos este punto de acá con este punto de acá y unimos las líneas hacia abajo. Entonces, aquí nos da, por ejemplo, una directriz bajista en la cual el mercado está respetando. Entonces, el mercado cada vez que toca esta línea y se mantiene muy por debajo de esta línea, está rebotando. ¿Qué podría pasar eventualmente? Podríamos ver que el mercado hace lo siguiente. Denme un segundito. Podría el mercado ir a buscar esta zona, rebotar en esta zona, volver a caer y de ahí romper. ¿Qué pasa con estos niveles cuando el mercado rompe estos niveles, por ejemplo, acá? Siempre el mercado intenta romper y primera instancia puede romper o no. En el caso de que no rompa, siempre rebota a los niveles anteriores, que pueden ser los 770 o los 772, que eran los niveles que tenemos acá. 780 también puede ser. Cuando el mercado rompe, siempre que rompe, bueno, siempre es muy burdo decirlo, pero en la gran mayoría de los casos, siempre que rompe, vuelve a la zona en la cual rompió, que viene siendo esta directriz bajista, y de ahí continúa subiendo su tendencia alcista. Por ejemplo, algo así. Y algo que se da mayormente en los mercados alcistas y bajistas que se llaman, por ejemplo, una bandera. Esto no es una bandera completa, pero vamos a ir viendo en los casos que se genere una banderita, que son como pequeños triángulos que se van formando y hacia donde rompa el mercado, esa es donde va a ir. ¿Vale? Creo que había una acción muy buena que era la de Ripley, que no me acuerdo quién había preguntado por ella, que se daba este caso de bandera, creo que debe estar por acá, déjeme ver acá está. Si es que no me equivoco, era acá.
No, no era Ripley. A ver, ¿cuál era? No, era Apple, me parece mucho. Apple. Acá está. Vamos a ir viendo el gráfico de Apple. Miren, si se dan cuenta aquí Apple genera, esto se llama hay patrones de tendencia, hay patrones de velas, este en este caso viene siendo un patrón de tendencia, el cual el mercado tiene un triángulo en el cual está fluctuando siempre, es decir, toca estos niveles, esta directriz bajista y cae. Por ejemplo, una vez, dos veces, y aquí vamos por la tercera, quizás podemos llegar a estos niveles nuevamente acá de la directriz y puede continuar cayendo. ¿Qué pasó acá? El mercado igual tiene una directriz alcista en la cual el mercado está estancado, el mercado comienza a subir y cada vez que toca la directriz, ¡pum!, sube. Aquí en este caso rompe y en el caso de romper iríamos a ir a buscar los niveles que tenemos acá. ¿Qué podría ser este nivel de acá? Este, el cual el mercado respetó, y de ahí sería el nivel de más abajo, que serían los $116, ¿vale? De ahí, de ese nivel, al romper el mercado siempre vuelve a rebotar, y en este caso, como no siguió subiendo, puede que vaya a buscar nuevamente la directriz bajista. Ahora, esta directriz, como ya ha sido rota hacia abajo, podemos acomodarla, es decir, vamos a borrar esto y esto, vamos a borrarlo y vamos a acomodarlo. Entonces tomamos el punto más alto, aquí, perdón, el punto más bajo, podemos trazarlo de esta manera, así, por ejemplo, aquí, uniéndola con este de acá, y podemos, por ejemplo, tomar esta acá y hacer una directriz acá. Este canal puede ser un canal bastante bueno, pero si se dan cuenta, un canal bastante largo que, por ejemplo, rompe los 134, baja hasta los 124, es decir, un delay de $10 en el canal, y a ir viendo qué hace en este canal. Ahora, siempre hay que ir marcando pisos y techos, eso es súper importante, que los niveles, ¿cómo los vamos a identificar? Siempre son niveles de los cuales, como les decía anteriormente, el mercado ya estuvo. En este caso, el mercado ya estuvo acá, el próximo nivel sería este, después sería este y este, pero como vamos a ir adecuando el mercado a las temporalidades que tiene y a los movimientos que va haciendo, por ejemplo, acá este nivel se ha mantenido bastante, esta directriz se ha mantenido bastante bien desde diciembre de 2021, o sea, más de un año, en el cual esta directriz funciona bastante bien y viene claramente bajando en una tendencia bajista y no ha superado los niveles, por ejemplo, de los 170, después los 180 y después los 183. Son niveles de los cuales el mercado no ha vuelto y ha hecho cada vez bajos, cada vez más bajos. Es decir, por ejemplo, este bajo acá es más bajo que este bajo es más bajo que este bajo es más bajo que este. Entonces está haciendo cada vez bajos más bajos, no está haciendo altos cada vez más altos, ¿vale? Es muy diferente hacer. Déjeme ver si por aquí tengo algo como parecido a la ruta que teníamos en VFX. Bueno, pero si no, lo hacemos así. Hacer un canal cada vez más alto sería, por ejemplo, así. Aquí estamos haciendo máximos cada vez más altos y estamos haciendo mínimos cada vez más altos. Por ejemplo, este mínimo que voy a hacer ahora es más alto que el anterior. Por ende, estamos en una tendencia alcista. En este caso de Apple, Apple está cada vez haciendo bajos, cada vez más bajos y altos, cada vez más bajos. ¿Se va entendiendo la lógica un poquito? Voy a buscar pañuelito. Un segundo. Ya, estamos acá entonces. Se va entendiendo un poco la lógica por lo que son los altos cada vez más altos y los bajos cada vez más altos, igual en una tendencia alcista. En este caso tenemos que, como les comentaba, Apple ya lleva haciendo mínimos cada vez más bajos, altos cada vez más bajos también, entonces estamos claramente ante una tendencia bajista, por lo menos de hace un año, si es que podemos verlo de esa manera. Aquí tenemos desde diciembre, tenemos más de aproximadamente como un año o un poquito más de bajista en cuanto a lo que viene siendo Apple. El máximo de Apple viene siendo este que tenemos acá, que es los 182, donde estos niveles mucho, mucho más altos. Así que niveles que tenemos que ir a buscar prontamente. Ahora, si lo vemos en un gráfico más pequeño, por ejemplo, para que vayan viendo un poco el cambio de temporalidades, nos damos cuenta que hay más detalle. Y nos damos cuenta que, por ejemplo,
respetó muy bien esta línea de acá, este techo que tenemos acá, los 157, y no lo ha superado. Intentó superarlo y no hizo nada, o sea, quedó ahí, que se dan cuenta acá, ahí. O sea, intentó ir a tocar ese alto, más alto que teníamos acá, pero no pudo. O sea, intentó con una mecha y rebota. Entonces, ¿qué tenemos que esperar acá, por ejemplo, en Apple? En caso de entrar en compra, vamos a entrar en compra siempre y cuando el mercado rompa este nivel, pero lo confirme. Es decir, tenemos un nivel el cual tiene que superarlo, pero con cuerpo de vela. Y aquí entramos en otro tema que viene siendo las velas. Acá tenemos velas alcistas y bajistas. Tenemos las velas alcistas, que son las velas verdes, y las velas bajistas, que son las rojas. Obviamente una sube y la otra baja. ¿Cómo identificamos una vela y cómo sabemos la apertura de la vela y todo? Vamos viendo el tiro. Aquí, por ejemplo, en este espacio blanco de acá, aquí, hay nada. Y esa nada es un gap. Ese gap se produce cuando hay mucha fuerza compradora o mucha fuerza vendedora. Es decir, por ejemplo, supongamos que aquí hay una noticia, ¿vale? La noticia sale muy buenos datos de Apple, salen buenos los datos y todo bien. Entonces hay mucha fuerza compradora al momento de la apertura de la bolsa, y como hay tantas transacciones de compra, el mercado se salta un precio, es decir, acá por ejemplo los 145, y se va directamente a los 148. Se saltó $2 porque había mucha fuerza compradora, entonces el mercado asimila ese precio que no hay, porque esto tenemos que entender que hay es oferta y demanda, o sea, uno está comprando porque alguien está vendiendo, ¿vale? O sea, no es porque le estamos comprando a la nada, o sea, estamos comprándole a alguien sus acciones que las vendió a ese precio y nosotros tenemos ese precio de acción y ese precio la compramos, ¿vale? Esa es la lógica con la cual funciona, por eso funciona por oferta y demanda. Por consiguiente, si nosotros tenemos un mercado alcista es porque mucha gente está comprando acciones y está volviendo el precio cada vez más caro. Y cuando tenemos un mercado bajista es porque mucha gente está vendiendo esas acciones. Hay más fuerza vendedora que compradora, ¿vale? Es solamente funciona de esa manera el mercado. Y obviamente en el trading es muy diferente porque cuando nosotros estamos, o sea, diferente en el sentido de que en el momento de ganar plata, me refiero. Cuando nosotros entramos en una compra en trading, vamos, por ejemplo, a comprarle em, por decirlo, no acciones, pero sí el contrato por diferencia. Tenemos que entender que en trading se llama CFD, que son contratos por diferencia, que son contratos en el cual tú, imaginemos por ejemplo que estás comprando un terreno, ¿vale? Ese terreno cuesta 50 millones de pesos, pero tú no tienes la plata. No tienes los 50 millones, pero tienes, no sé, 10. Y le dices, mira, te paso 10 millones de pesos, tú le dices al comprador, y al cabo de 2 años yo te voy a estar pagando los 40 que me quedan, pero resulta que en esos 2 años pueden pasar muchas cosas. Puede que al lado de tu terreno se coloque un basural, puede que se coloque una cárcel, puede que se coloque quizás una población que no es muy buena, o viviendas sociales que bajan plusvalía muchas veces de los terrenos, sin ser discriminador ni mucho menos, solamente hablando en datos. Entonces, en ese tiempo pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Resulta que supongamos que tú le ya firmaste el contrato, en 2 años les vas a pagar los que resta, pero resulta que en ese tiempo subió mucho la plusvalía de tu terreno. Entonces, en vez de pagar los 40, bueno, tu terreno ahora cuesta 80 palos. Entonces, generaste una rentabilidad sin hacer mucho, o sea, sin hacer nada. ¿Por qué? Porque tienes un contrato por diferencia. Tú vas a pagar ese contrato que tú firmaste, pero cuando tú quieras vender finalmente ese activo, ese terreno, va a costar más de lo que tú lo compraste porque subió plusvalía. Pasa lo mismo al contrario, o sea, si tú, por ejemplo, tienes un terreno lleno de árboles y los árboles se queman, la plusvalía de los activos finalmente van a caer, y si tienes que pagar 50 palos y pagaste 10 y tienes que pagar 40, ahora tu terreno vale 30 millones. Entonces, te devaluaste 20 millones sin hacer mucho porque se te quemaron los árboles. Entonces, esa lógica funciona en los contratos por diferencia, y eso funciona cuando tú, por ejemplo, haces una compra en Nasdaq y tú dices, ah, perfecto, el Nasdaq yo lo compro en 12.000 y yo pretendo que suba a 12.500. Ah, perfecto, si sube a 12.500 te ganas el delta de los 500 puntos, por ejemplo. Pero si baja, estás perdiendo plata. Si haces una compra, en caso de hacer una venta, ganas dinero, pero si sube también pierdes. No sé si se entiende un poco la lógica del terreno y cómo funciona el contrato por diferencia en la práctica. ¿Sí? Ahí déjenmelo en los comentarios ahí en el chat, o abran el micrófono como quieran. Más que nada para ir entendiendo cómo funciona la lógica de esto. ¿Sí? Ya. Bueno, entonces,
vamos a volver al tema, ya entendiendo un poquito lo que son los cortos por diferencia y todo, vamos a ir viendo entonces las velas japonesas. Estas son velas japonesas y esta es una vela alcista. La tomo este ejemplo porque es muy bueno. La vela parte alcista, en este caso parte acá abajo, parte aquí, ¿vale? Parte en este nivel que vendría siendo los $148 con 09. Y si se dan cuenta, hay una pequeña mecha aquí abajito. Aquí, vamos a ir viéndola aquí. Eso quiere decir que el mercado en algún momento bajó hasta los 147,70, supongamos ahí, y después comenzó a subir, subió, y llegó a estar, si se dan cuenta, esa es una mecha, llegó a estar a los $157 con 40. Pero, como esta vela es de 4 horas, dentro de esas 4 horas pueden pasar muchas cosas. Pero cuando se cumplen las 4 horas, el mercado cierra acá, que son los 154,99, o los 155 si quieren colocarlo. Entonces, este movimiento es alcista, esta vela es alcista y es verde porque abrió en 148, subió hasta 157, dejó una mecha y cerró en los 155. Por ende, la próxima vela, está acá, abre justamente acá, y como es bajista, en algún momento tuvo un movimiento alcista, aquí llegó hasta abrió en 155,03 y cerró en 155, perdón, y estuvo en 155,91. Subió en algún momento y la vela después continuó cayendo hasta los 100, le digo el tiro, 154,11, pero cerró a las 4 horas en los 154,49. ¿Se entiende un poco la lógica cómo funcionan las velas japonesas? ¿Cómo leerlas? ¿Cómo interpretar? ¿Cuándo abre, cuándo cierra? ¿Se entiende? Ahí déjenme en los comentarios también. Bueno, y aquí tenemos un siguiente gap. En este gap de acá, siempre hay un dicho en la bolsa que siempre que hay un gap, el mercado lo va a cerrar, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un gap bajista y si se dan cuenta, lo cierra con un impulso alcista. Obviamente no lo va a cerrar al tiro, pero sí lo cierra en un par de velas después o algo por el estilo, ¿vale? En este caso tenemos un gap acá que no ha sido cerrado. Este gap que tenemos acá aún no se cierra, por ende netamente por este dicho que podríamos decir, para la redundancia, el mercado podría ir a tener un impulso bajista e ir a cerrar este gap. Ahora, si tenemos más gap hacia abajo que no han sido cerrados, es posible que también los vaya a cerrar. Pero si se dan cuenta, aquí se cierra el gap, este gap que tenemos acá se cierra con ese impulso, aquí tenemos otro gap y se cierra con este, aquí tenemos otro gap y se cierra también con esa mecha, así se van cerrando los gaps. Aquí tenemos un gap y se cierra con el siguiente movimiento, así se va entendiendo cómo se cierran los gaps, ¿sí? Ya. Bueno, teniéndolo, teníamos el gráfico de un día. Bueno, sí. Bueno, este movimiento entonces que viene siendo Apple es un movimiento bastante grande, viene cayendo, como les decía, hace ya prácticamente un año, entonces estamos claramente en una tendencia alcista. ¿Cuándo vamos a ver que es una tendencia alcista? En este caso, en vez de, cuando cambie de tendencia bajista a alcista, cuando comienza a superar los niveles y empieza a ser máximos cada vez más altos, o sea, empieza a ser en vez de estar bajista, hacer mínimos cada vez más bajos, hacer máximos cada vez más altos. En este caso, el primer nivel que tenía que superar para ir a la tendencia alcista era superar este nivel de acá, que son los 157,53, y no lo ha hecho. ¿Vale? Lo segundo paso que tendría que hacer es romper la directriz bajista, hacer un retesteo de la zona, o sea, romper, explicándolo ahí, tendríamos que romper el movimiento, buscar aquí nuevamente, entrar a la zona, se puede rebotar directamente en la zona o entrar y de ahí ir a buscar los próximos niveles que vendrían siendo este de acá, que es el máximo, y de ahí ir haciendo cada vez altos, cada vez más altos. Ahora, este movimiento podríamos medirlo, podríamos decir, bueno, ¿hasta dónde? En este caso, como está alcista y un movimiento bastante fuerte alcista, podríamos decir, ok, vamos a medirlo con Fibonacci hasta ver hasta dónde podría caer. Vamos a fijarnos solamente en este movimiento. ¿Y qué es Fibonacci? Fibonacci es una asociación que se da en la naturaleza, que lo descubre un matemático que es de apellido Fibonacci, y si se dan cuenta, aparece en todas las cosas. Miren, Fibonacci. Naturaleza. Esta secuencia de Fibonacci finalmente se dan como en espiral, si se dan cuenta todo esto, es un Fibonacci. ¿Y qué te dice Fibonacci? Que tú vas sumando todos los números que te van, por ejemplo, 1 más 2 te da 3. 3 más 2 te da, y así va sumando. Entonces,
el nivel 61.8, que es el nivel que tenemos acá, que lo vamos a marcar, miren, aquí. ¿Y cómo se utiliza? Fibonacci tú lo utilizas para medir el movimiento, es decir, donde comienza el impulso, sea alcista o bajista, en este caso va a ser alcista, el impulso comienza acá abajo. Lo medimos hasta el punto más alto, que sería este punto de acá, lo extendemos hacia un poquito al lado, y cuando confirmamos que es un retroceso, con Fibonacci, cuando supera el nivel 23%, ¿vale? Este nivel de acá, cuando se supera, es un nivel muy bueno para saber si estamos en un retroceso o no. Porque si, por ejemplo, tiene un retroceso pero no llega al 23%, no se puede confirmar que es un retroceso Fibonacci porque finalmente no va a suceder nada. O sea, está en niveles, de hecho podría seguir subiendo. En este caso está llegando al 23% y podríamos decir que el mercado va a rebotar. Para mí los niveles más buenos, que ayer lo hablábamos también en el trading en vivo, es el 38, el 61 y el 50, que son niveles que están acá, si se dan cuenta. El nivel 50 y el nivel 61.8 se llama el nivel del oro, que es generalmente donde el oro respeta los niveles y comienza a tener la vuelta del retroceso. Es decir, el mercado rebota acá, llega al nivel 38 o digamos al nivel 61 y el mercado comienza a hacer su subida hasta el 0% o hasta el -27, ¿vale? Por lo general se da esto mucho en el oro. El oro siempre respeta los niveles 50, el nivel 61.8. Pero Fibonacci funciona muchísimo para ir viendo hasta dónde podría retroceder el mercado y te da más o menos un indicio qué esperar del mercado. En este caso nos damos cuenta que el 61 justo está rebotando en la directriz bajista que tenemos acá. Si se dan cuenta de esta directriz que era la que íbamos siguiendo, esta de aquí, era esa línea grande que tenemos acá, la va siguiendo, entonces justo va a rebotar en el nivel 61 Fibonacci. Ahora, no sé si está Philip por ahí. Philip, no sé si está. Bueno, no está Philip, pero Philip también ocupaba el nivel, uno de los inversionarios que está acá, también utiliza el nivel 88, que son diferentes estrategias. En lo personal, lo que viene haciendo Fibonacci a mí me gusta mucho. Vamos a ir viendo, por ejemplo, un ejemplo concreto que funcione con Fibonacci. Vamos viendo a ver alguna empresa que quieran ver, chicos. Déjenmela ahí en los comentarios nomás. Voy viendo que nos puede servir con Fibonacci. El DAX. Aquí. A ver, Fibonacci lo medimos acá. IBEX 35. NIO, el NIO, si es que funciona Fibonacci acá. Petróleo. Vamos a ver con el oro. Vamos a ver un movimiento con oro. Vamos a ver este impulso alcista, este impulso de aquí. Acá, miren. El oro en este caso tiene un retroceso confirmado. No llega en el 38, ni en el 50, en el 61, sino que tiene un movimiento alcista muy bueno. Llega al -27 y después llega al -61, que son niveles muy buenos. Entonces, el mercado retrocede, lo justo y necesario, que viene siendo el nivel 23%, y de ahí se va al -27 y al -61. Esta configuración, si la quieren o la necesitan, aquí si quieren le sacan pantallazo o algo, vamos viendo acá. Ahí está, esos son los niveles que tengo en Fibonacci. Si los quieren ir copiando o algo, saquenle pantallazo, igual se los puedo mandar al grupo si es que lo necesitan, ¿vale? Los pueden ir configurando ustedes. Bueno, vamos a ir viendo otro para que vean cómo funciona también Fibonacci, para tener un ejemplo mucho más claro con retroceso y todo. Déjenme buscar uno por aquí. Este momento quizás puede ser bueno. Vamos a mirar este impulso bajista, para medirlo al revés. Medimos desde el punto más alto hasta donde comienza, hasta donde termina el impulso, que vendría siendo este nivel de acá, ¿vale? Aquí el nivel rebota justo en los 38% de Fibonacci y de ahí se va al -27 y obviamente aquí al 61 que vendría siendo este nivel de acá. Entonces Fibonacci por lo menos en oro funciona muy bien, en Nasdaq también funciona muy bien y sirve mucho, como les decía, para ir midiendo movimientos. ¿Se entiende cómo funciona Fibonacci, cómo medir los movimientos? Si no, para volver a explicarlo, los leo acá en el chat. Buenas, joven. Disculpe la demora. Hola Filip, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Un poquito Bien, bien. resfriado nomás.
Todo bien, todo bien. Bueno, Estábamos hablando recién de Fibonacci, cómo utilizábamos Fibonacci, y les mencionaba también que ayer tú nos comentaste, bueno, ahí sí se entiende, qué bueno que vayan entendiendo, que ocupabas otro nivel de Fibonacci que es el 88. sí. Entonces, bueno, la estrategia, no sé si quieres compartirla, quieres comentar un poquito cómo la utilizas tú, quieres compartir pantalla o algo, también, o Bueno, si puedes también. si gustan. Dale, voy a dejar de compartir yo, te voy a dar la autorización para que puedas también ahí. Ya. Dale, ahí está. Ahí puedes compartir. Igual estoy recién más o menos aprendiendo todo No, esto, dale nomás, por con si todo. acaso. Por ejemplo, a ver. mm, mm, por ejemplo, pasa que, Ahí estás viendo em, dólar con franco suizo, ¿cierto? claro, dólar franco suizo. Vamos a ver aquí si veo algo. Bueno, este igual entraría, pero no. Dale nomás, dale, mídelo nomás. Espera, espera. Mm, ya es que aquí no va a calzar. Pero es que no es solo el Fibonacci lo que veo, sino que, por ejemplo, aquí hay un imbalance, ¿Ya? ¿cierto? Porque los osos, digámoslo así, o fue una caída demasiado fuerte. Claro, Hay gente que se quedó afuera, quizás aquí en compra, porque esto venía de una tendencia alcista, claro, ¿sí? Y el mercado trata de volver, ¿cierto?, hasta esa zona antes de seguir cayendo, que es lo que aquí se mostró que quería hacer. exacto. Entonces, yo habría buscado entradas como hasta esta zona, Claro, en venta. claro. ¿Y Habría eso buscado ventas te por da ahí. con el 88 Fibonacci o te da un poquito más arriba? Vamos a ver. Entonces ahí trazamos Fibonacci desde el punto más alto hasta el punto más bajo que viene siendo hasta donde termina el impulso, hasta donde lo está marcando ahí Philip. Claro, Y ahí hasta tiene ahí. los niveles que habíamos explicado que por lo menos se utilizaba mucho el 38, el 50, el 61, pero hay muchos más niveles que ustedes pueden ir agregando. Va a ir dependiendo netamente de la estrategia que tengan y cómo les acomoda a ustedes operar finalmente. Si no es nada más que eso. Ahí está el nivel que está marcando, que viene siendo el 0.88 6 que está ahí marcando Philip, y si se dan cuenta, es un nivel que funciona bien en el caso de la estrategia de él, para ir tomando, en este caso, ventas y ver hasta dónde retrocede Fibonacci, perdón, el mercado, dado que, en este caso, el Fibonacci se utiliza para hay expansión de Fibonacci o retroceso Claro, Fibonacci, que es como lo ocupamos ahora para ir viendo hasta dónde puede retroceder el mercado. claro. Entonces acá, bueno, no se dio exactamente, pero igual hubiese tenido una entrada Bueno, ganadora. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo lo uso? Lo que hago es, eh, a ver, ¿por qué a mí más que nada me gusta? Porque me asegura un, un buen ratio. Yo claro, lo un stop tiro loss más corto. hasta cerca del 50%. Ya, Lo dejo un poco antes, pero va a depender de lo que vaya viendo en el mercado. Por ejemplo, aquí hay una doya a esta altura antes del claro, 50, entonces quizás hasta por ahí, pues, un más buen o menos nivel, bueno. claro. Claro. Y acá antes del cero, antes de donde parte el impulso, lo dejo un poco atrás por si es que, Reduce un poquito más, con claro, mecha. si retrocede un poquito más y trata de botar algún stop loss por ahí, Claro. y hubiese dejado la entrada algo así. Vale. Aquí, por ejemplo, Felipe está utilizando varias cosas que hemos hablado recién. Por ejemplo, que el mercado tiene memoria, que el mercado siempre vuelve a los niveles que estuvo anteriormente y ahí hay que ir viendo si es que el mercado respeta esos niveles, si es que el mercado rechaza esos niveles, si es que los supera y ahí ir viendo, es súper importante ir viendo.
entender cómo va la tendencia del mercado, cómo va haciendo nuevos niveles, si es que está respetando, si es que está rechazando los niveles, si es que los va a romper o no. Y eso también se puede ir viendo con un indicador que se llama indicador volumen, que te va midiendo por lo menos los volúmenes que va teniendo cada vela, y es decir, la cantidad, en este caso, de transacciones que se hacen por ejemplo, en este caso está viendo Felipe en 30 minutos, por ejemplo, se podría hacer la cantidad de transacciones que se hacen en 30 minutos y se va viendo con un indicador que se llama volumen, que es un indicador muy bueno, que por lo general no se utiliza para tomar entradas, sino que para ir viendo una contextualización del mercado e ir viendo qué va haciendo vela a vela y si es que tienen más fuerza, los compradores o los vendedores. En ese caso, por ejemplo, podríamos ir viendo que hay mucha más fuerza vendedora, por ejemplo, lo que está viendo ahí Philip, obviamente desde que parte el impulso así bajista, podríamos ver mucha fuerza vendedora, ya que también podemos identificar que las velas son bastante largas, o sea, hay velas, por ejemplo, antes de llegar al 0% Fibonacci que está abajo, es una vela gigante roja, o sea, una vela muy grande y después tenemos una vela muy grande verde. Entonces, es claramente ahí más fuerza compradora y más fuerza vendedora. ¿Vale? Entonces, también es súper importante entender cómo funciona el mercado, recordar que siempre vuelve a los niveles en los que estuvo y ahí hay que ir viendo si es que los respeta o si es que los va rompiendo y superando. No, no sé si Philip quieres explicar algo más, quieres comentar algo más de la estrategia que utilizas tú. Eh, a ver qué más veo. Bueno, imbalances, patrones de velas igual, ¿Podría explicar lo cuando que es van un imbalance buscando. ya que hay bastantes suscriptores nuevos que a lo mejor no pueden entender y para también los que van a ver esto en YouTube? Ya, lo que considero un imbalance es cuando existe una... A ver, dame un segundo, voy a cerrar la puerta. Sí, no te preocupes, adelante. Es cuando, para mí, los movimientos deben ser orgánicos. Por ejemplo, vamos a ver esto, o Bitcoin, que al final son gráficas parecidas. Un crecimiento orgánico es cuando hay una tendencia, ya sea alcista o bajista, bueno, alcista porque es crecimiento, Claro, pero que no sea excesiva, o sea, que tenga una inclinación de unos 30 grados, quizás un poquito menos, pero que que esté se vea como representando natural la realidad. finalmente. Claro, que se vea natural. Nada crece exponencialmente Claro, en este planeta, o sea, la naturaleza no funciona así. tal cual. Entonces, cuando comienza un crecimiento exponencial, como aquí, por ejemplo, o aquí, Algo pasó. algo pasa, claro. Al final, hasta hace unos años atrás, la mayoría del dinero en el mercado se movía por el valor productivo que tenían. Pero actualmente eso ha mutado y la mayoría de las variaciones de los precios de los activos se da por especulación y ya no por el PIB, ya no por lo real Claro, que hay detrás del crecimiento o decrecimiento del activo. Entonces, como ahora en su mayoría es especulación, lo que vemos acá, por ejemplo, no es que Tesla haya diseñado un nuevo supercohete claro, para sus vehículos, porque igual usan cohetes en los vehículos, no solo en SpaceX. Entonces, esto a mí al tiro me indica este crecimiento exagerado, claro. Un que hay un desbalance. imbalance. Claro, ¿Por qué hay un imbalance? Porque no está balanceado los compradores con los vendedores. No es como que aquí, por ejemplo, se ve un balance en claro. cómo ha ido subiendo. Es claramente alcista, va dejando mínimo más alto y máximo más alto, Ujú, pero ya se ve natural. O sea, como que uno claro, puede esperar este crecimiento en algo, pero esto ya no. claro, Entonces, ese tipo de movimientos que me indica que hay un imbalance, aquí hay demasiada compra respecto a la venta claro, y que el mercado va a retornar hacia el punto donde venía creciendo de manera orgánica, claro. o sea, Que hasta esta zona más o finalmente, menos. ahí quiero hacer un hincapié, que es finalmente lo que está pasando con todas las empresas ahora. O sea, todas las empresas, si se dan cuenta, crecieron exponencialmente en pandemia y ahora la gran mayoría de las empresas está volviendo a precios pre-pandemia, o sea, precios que deberían estar normalmente y que no tuvieron que haber subido tanto.
en plena pandemia, que cada vez hacían máximos históricos, Nasdaq llegó a máximos históricos en plena pandemia, Standard Poor's también, y era bastante raro porque todos decían, claro, estamos en pandemia, están todos encerrados, la economía sigue funcionando, pero porque aún no teníamos el impacto de las tasas de interés, el impacto de la inflación que se vino a dar después y que ahora estamos viendo las consecuencias de haber tenido mucho más dinero circulante en las calles y haber tenido unas tasas de interés bastante bajas en esos tiempos y haber tenido más dinero para invertir, pero finalmente todo tiene su costo y ahora estamos viendo el costo que tiene. Y como decía Philip también, todo esto funciona con, con especulación. Los mercados funcionan directamente con miedo. Funcionan, por ejemplo, si alguien dice, no, va a haber una crisis económica, las bolsas caen. Si Jerome Powell dice, no, estamos súper bien, las bolsas suben. Pero no es que te está diciendo un dato concreto, o sea, te está diciendo algo que él cree o que con los datos se traduce, pero que no te está viendo algo como que, no, sabes que según lo que nosotros estipulamos, va a subir esto, va a caer esto. Es pura especulación y no algo concreto que finalmente se mueven últimamente los mercados y con la pandemia y todo, el pic que tuvieron, por ejemplo, en pandemia las bolsas cayeron mucho, o sea, tuvieron una caída muy, muy abrupta. Y después tú empezaron a decir que iba a haber una recuperación en B. ¿Y qué pasó? Recuperación en B, pero nadie sabía que iba a pasar eso, o sea, no sabía cuándo iba a ser ni en qué momento. Pura especulación y finalmente nos damos cuenta que las empresas comenzaron a subir exponencialmente. Por ejemplo, acá yo hubiese trazado el Fibonacci, porque si después de este máximo me di cuenta que empezó a caer y a dejar mínimo más alto, o sea, Claro, máximo más bajo, como buscando completar acá el imbalance, claro, que yo pienso que está por más o menos por esta zona. Aquí se empezó a pegar la subida abrupta el -27 sí. y por ahí. Entonces, si yo veo que llegó a este punto y no alcanzó a cubrir el imbalance Ujú. y ya empezó a retroceder, yo digo, esto va a retroceder A los hasta niveles que por estaba ahí antes, nomás y después tratar de llenar el imbalance, porque claro, como que los imbalances son súper fuertes en los mercados, o sea, se cumplen, a yo cabalidad. creo que más del 70% de las veces. Es como cuando van a cerrar los Y gaps también, claro, es que al final son gap en otra temporalidad. claro, Y la cosa es que yo hubiese atrasado el Fibonacci hasta este primer impulso y en el 88.6 ya se hubiese dado la corrección completa. claro. Y eso, así es más o menos lo que veo. La mezcla de Bueno. imbalances con Fibonacci y obviamente como patrones de vela y el resto de soporte y resistencia, lo que es menos, más superficial. Claro. No, bueno, muchas gracias, Felipe, por compartirlo. Espero que a alguien más le haya servido el análisis que hace Felipe. Esto va a quedar obviamente subido. Y la verdad es que si fue que funciona y quieren tomarla a cabalidad, Felipe está en el grupo, le pueden hablar también y si quieren compartir la estrategia con él, ningún problema, pueden tomarla también. No es que tengan que cumplir a cabalidad lo que se va diciendo en el grupo, ni mucho menos. La idea es que desarrollen un criterio propio, que intenten desarrollar también su propia estrategia con las ideas que se le va haciendo acá. Philip llegó hace mucho tiempo al grupo y me imagino que ya tenía nociones de lo que era el trading y todo esto y el análisis y todo lo que eso